Saber hacer y saber reflexionar sobre el hacer. Se presentan las acciones que intervienen en la entrega de contenidos en el desarrollo de la clase o sesión de taller de teatro. Asimismo, se describe la estructura de la expresión dramática y la base de una clase, ya que ambas involucran acciones de facilitación equivalentes. La estructura de la sesión de expresión dramática. Son propuestas que buscan el trabajo técnico expresivo que la disciplina se ha transferido al estudiante, utilizando principalmente el componente lúdico. De esta manera, las sesiones se subdividen en 5 partes, las cuales son propuesta en marcha o preliminares. Son actividades sorpresivas que buscan llamar la atención de las personas participantes en la medida en que son el estímulo necesario para poner en marcha sus mecanismos y dificultades expresivas. Sensibilización. La intención es que las personas participantes respondan constantemente a los estímulos sensoriales a partir de su mundo personal y de su entorno. Creatividad corporal. La finalidad de esta es conseguir una habilidad expresiva con el cuerpo de manera creativa y comunicativa. Juegos de voz creativa vocal. Tiene la finalidad de descubrir la potencialidad expresiva de nuestra voz. Y por último, expresión o teatralización. Esta parte aglutina todos los conocimientos temáticos trabajados en las sesiones anteriores. La planificación se utiliza al momento de plantear un taller de teatro. En esta no podemos olvidar planificar. En este ejercicio atenderemos 3 aspectos fundamentales. El primero es objetivos, los cuales son el resultado que se espera obtener de las personas participantes luego del proceso de aprendizaje. Las que deben ser consideradas como centro de proceso son las habilidades, los valores y las actitudes esperadas. Los objetivos no se pueden improvisar, deben definirse de antemano considerando la etapa de desarrollo del participante y lo que se espera. De estos objetivos se desprenden 3 más, los cuales son sensibilización. Estos son al utilizar los sentidos, la vista, el olfato, el gusto y el tacto como agentes detonadores de respuestas expresivas. Movimiento. Reconocer las partes del cuerpo y sus posibilidades. Voz. Jugar creativamente con las posibilidades de la expresión vocal. Y finalmente, la expresión. Utilizar los elementos expresivos en función de la imitación y la caracterización, entre otros. B. Contenidos. Los contenidos son las bases de la expresión dramática, entre los cuales se encuentran la sensibilización, la creatividad vocal, creatividad corporal y la expresión. Se relacionan entre sí, pero a nivel de planificación se deben abordar independientemente para garantizar su ejecución y hacer foco en el contenido específico. Bueno, estas expresiones dramáticas individualmente nos quieren decir que, por ejemplo, la sensibilización son los objetos reales, percepción de olores, texturas, pesos, tamaños, sabores, sonoridades, entre otras. En el caso de la creatividad corporal, nos habla de segmentos y motores corporales, ejercicios y juegos que diferencien y disocian cada parte del cuerpo, juegos colectivos de coordinación, movimientos fuertes, suave, lento y rápido. En el caso de la creatividad vocal, la gama de sonidos y ruidos cotidianos, invenciones de sonido y ruidos vocales. Y finalmente la expresión, juego dramático a partir de un tema o lugar. Finalmente, las actividades, las cuales nos dice que las actividades son acciones ejecutantes del contenido, deben ser lúdicas y formativas. Se proponen numerosas actividades diferenciales según sean preliminares o de puesta en marcha de sensibilización, de creatividad corporal, de creatividad vocal y expresión. De ellas se pueden extraer las que sirvan a los objetos y contenidos que se han planteado para las sesiones de taller de teatro. En la siguiente tabla se presenta un listado de contenidos propios del lenguaje teatral que servirán de referencia tanto al diseño de objetivos y de estrategias evaluativas como en la definición de criterios e indicadores de logro. Evaluación, un proceso de ajuste, debe contemplarse en toda actividad educativa, ya que la evaluación nos proporciona datos e informaciones necesarias
para poder conocer el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, además de las estrategias. En las artes, la evaluación no debe ser formativa, sino que debe integrarse donde pueda experimentar. Debe ser continua y recurrente, sobre todo cooperativa, porque es más interesante si se involucran más personas. Se pretende ver quién evalúa, qué se evalúa y cómo se evalúa. Técnicas y estrategias de evaluación. La estrategia de evaluación es la parte importante de la planificación, pues la información que proporciona posibilita aplicar al tiempo los ajustes necesarios. Se aconseja realizar una actividad de cierre y en ella generar una evaluación o valoración de la sesión o de algunos contenidos de aprendizaje pertinente al momento y objetivos propuestos. Después, la principal técnica de evaluación es la observación, que entrega información de comportamiento y consiste en métodos sistemáticos para registrar las conductas observadas, básica y de primera fuente. Finalmente, la observación sistemática es aquella en la que el observador tiene el objetivo previamente definido y como consecuencia sabe cuáles son los aspectos que evaluará. La observación asistemática, en tanto, es aquella que se refiere a las experiencias casuales de la que el observador registra el mayor número posible de informaciones sin correlaciones. Recursos o instrumentos de evaluación. Listas de cotejo. Incluye una lista de indicadores o conductas en función al logro de un objetivo. Es menos cualitativa y los datos que arroja son más generales. Es adecuado para utilizarlos en grupos numerosos. Entrevistas. Son conversaciones medianamente formales, mediante las cuales se puede acceder a información que difícilmente puede observarse de forma externa. Pruebas. Son una serie de tareas que constituyen una muestra de conductas de un momento dado, como pueden ser orales, escritas, informales, estandarizadas, de respuesta abierta o fija, verbales y no verbales. Autoinformales. Es un instrumento para obtener información de gran interés y que no puede ser observada. Requiere que el mismo sujeto informe a través de cuestionarios o entrevistas. Registro anecdótico. Consiste en registrar un suceso del sujeto a evaluar y se hace de forma individual. Sus componentes básicos son fecha, hora, datos del participante, contexto de observación y descripción o interpretación de lo observado. Portafolio. Son carpetas organizadas según su aspecto, tema o capítulo, donde se recopilan productos de aprendizaje de un determinado periodo. Este tipo de evaluación es más apreciado en el ámbito educativo. Pruebas de actuación. Consiste en el planteo de una situación real o simulada que requiere del participante la realización de una tarea en la que deberá de demostrar la adquisición de la destreza que se desea evaluar. Indicadores. Son afirmaciones, aseveraciones o preguntas que expresan conductas específicas observables. Se constituyen a partir de objetivos o aprendizajes esperados, identificando cada conducta involucrada. Escala de estimación. Listado de conductas específicas en función al objetivo planteado, en cuyo registro se indican los grados en la que la persona posee dicha conducta. Cuando se evalúa, la evaluación debe darse al inicio, durante y al final del proceso. La diagnóstica, para dar el comienzo al nuevo proceso de enseñanza de aprendizaje. Durante el desarrollo del proceso, son aquellas situaciones que se van aplicando en el proceso educativo con el propósito de ajustar. La evaluación final. Esto se debe de dar cuando culmina un proceso al comprobar los logros alcanzados.